Conversábamos ayer con Raúl Sor sobre esta situación que estaba viviendo el presidente de Ecuador y que iba a ser interrogado con una acusación muy fuerte que le están haciendo en su país. Así es que de eso vamos a hablar, cómo fue el resultado este día. No sé si es que es solamente un día, Raúl, o si es que sigue más adelante, pero lo que sí es una situación que quizás tiene algo que ver con las acusaciones constitucionales típicas que nosotros conocemos en el país, pero me da la impresión de que este tipo de interpelación al presidente de Ecuador es mucho más aguda que las que nosotros conocemos comúnmente acá. Bueno, sí, Fernando, acá normalmente las interpelaciones son a los ministros, pero no al presidente. No, también hay al presidente, también ha habido al presidente, solo que a veces no alcanzan a llegar y las veces que han llegado, ninguna ha pasado a mayores, digamos. Sí, y en este caso hay incertidumbre, no se sabe, necesitan 92 votos de 137 que tiene la Cámara, tiene que reunir 92 votos para interpelarlo, es decir, para poderlo remover del cargo, y eso está por verse, pero es perfectamente posible que ello ocurra. Es una situación muy inestable, es un parlamento bastante díscolo, donde hay divisiones dentro de algunos de los partidos, pero el acusador principal es, como fuerza política, es el correísmo, es decir, los seguidores del expresidente Rafael Correa, que, digamos, representa el grueso de la izquierda. Por cierto, hay otros movimientos y partidos de izquierda, pero el correísmo es la fuerza parlamentaria principal que está detrás de esta acusación. Y la acusación concreta es que se le acusa al presidente de haber de peculado, es decir, de una negociación de enriquecimiento hecha desde el Estado y particularmente una empresa de transporte petrolera del Estado con una empresa Amazonas Tanker, y que allí se habrían perdido o se habrían sustraído fondos, y esa es la base de la acusación que en esta primera sesión acusatoria al presidente Lasso, se amplió y fue una denuncia, por lo menos algunos de los parlamentarios acusadores hablaron de desgobierno, hablaron de inmoralidad, es decir, hicieron acusaciones muy amplias, y la verdad que de lo que se ha podido escuchar de esta primera sesión, las acusaciones son bastante vagas en cuanto a detalles concretos de cómo se habría realizado la operación. Pero claro, este es un juicio, esta es una interpelación que está recién comenzando y que va a correr por lo menos hasta el sábado 20 de mayo, de manera que es posible que todavía salgan antecedentes concretos, y existen una serie de otras posibilidades o situaciones que pueden ocurrir antes que se selle la suerte del presidente Lasso. Ahora, Raúl, nosotros no nos podemos hacer los cuchos con respecto a este tipo de situaciones, porque han habido, históricamente en todos los gobiernos, han habido acusaciones constitucionales contra ministros, han habido situaciones que interpelan también al presidente o presidenta de la República en algunos momentos. Ocurre lo mismo en otros países que a veces por ser sumamente gravitante pasan a ser noticia internacional. Pasó con Estados Unidos y Trump en un momento dado, a pesar de que ya no estaba en el gobierno. Brasil. Perdón, Brasil también. En Brasil. Sí, también en Brasil. ¿Qué características tiene la acusación? Tú dijiste que se veían vagas, pero cuando tú estás haciendo una acusación al presidente de la República sobre una situación de corrupción, a ver, la vaguedad, me imagino, opera, la vaguedad
opera en favor del acusado. Bueno, esto está por verse porque pueden surgir muchos más antecedentes. Estamos hablando de la sesión inicial y de los antecedentes que leí. Ahí vemos al presidente Lasso y mira, tiene problemas de salud, sí. Por eso lo tienen que ayudar a bajar del podio. Dicho eso, digamos, no hay una acusación precisa y Lasso se defendió diciendo, mira, si hubo peculado, si hubo alguna irregularidad, eso ocurrió 3 años antes que yo asumiera, de manera que yo estoy absolutamente libre de cargo. Esa fue su defensa y también su discurso ante la Asamblea fue también extraordinariamente vago e hizo una serie de disquisiciones morales que no apuntaban directamente al caso en cuestión, de manera que ambas partes fueron, por decirlo de alguna manera, muy discursivas y poco concretas en cuanto al caso en debate. Pero es posible que a lo largo de esta semana hay nuevas sesiones que van a estar destinadas al caso y están asignados tiempos muy precisos a ambas partes, acusadores y acusados, y veremos cómo se desarrolla. Pero sabemos que en muchas de estas acusaciones es un tema político, es decir, innegablemente, más allá de los méritos judiciales que puede tener el caso, esto no es una investigación judicial, es una impugnación política. Y como tal, bueno, hay parlamentarios que pueden cambiar de opinión, así como están las cosas en este momento, por lo menos en la votación en que se decidió realizar esta impugnación, este juicio político, 88 de los 137 parlamentarios, 88 votaron porque el juicio tuviera lugar. Tendrían que llegar a 92, que serían 2/3 de la Cámara, para poder finalmente remover al presidente Lasso. Es decir, están a 4 parlamentarios. Es una cantidad perfectamente posible de obtener, dada también la inestabilidad que existe dentro del Parlamento y en este tipo de situaciones, lo sabemos bien, en todo el mundo. Cada parlamentario y cada partido político hace sus cálculos, muchas veces independiente de los méritos de la acusación. Oye, déjame hacerte una pregunta al respecto. No sé si es que tienes conocimiento. ¿Han habido situaciones de interpelaciones de este tipo en Ecuador en el pasado al presidente o presidenta de la República? Sí, las han habido y de hecho un presidente fue removido del cargo y reemplazado, pero no son frecuentes. Es decir, no es una... la inestabilidad en Ecuador pasa por otros ejes y ha tenido muchos... los ejes geográficos entre, digamos, la sierra y la costa han sido ejes muy importantes en algunos de los conflictos políticos que han alcanzado también a la presidencia. Sí, no te lo preguntaba porque una cosa es tener un referente histórico de que, por ejemplo, se puede derrumbar a un mandatario sin que colapse el país, por ejemplo. En el caso de lo que estamos viendo en Estados Unidos con Trump, es primera vez que un presidente o expresidente en este caso es investigado en la forma como está siendo investigado y acusado de una serie de cosas por parte de la justicia. Y por lo tanto, bueno, no tenemos plena conciencia de qué es lo que eventualmente podría pasar si es que llegara a encontrarse sustancia en la acusación, digamos. Bueno, en el caso de Nixon no alcanzó a... En el caso de Nixon, que es un buen tema que tú... No alcanzó a producirse el juicio propiamente tal porque él renunció. Para justamente evitar ser el primero en la historia, que quedara en los libros de historia como una persona que fue derrumbado probablemente por el sistema político. Bueno, el presidente Lasso tiene también opciones. Él puede recurrir a la muerte, a lo que denominan muerte cruzada.
que también la escuchamos en el caso de Perú. Y la muerte cruzada significa que el presidente, si ya ve que lo van a deponer, es decir, que va a tener una votación adversa, que lo puede remover del cargo, él puede cerrar el Congreso. Y por eso se llama muerte cruzada. Y el presidente está obligado a llamar a nuevas elecciones en plazo de 6 meses. De manera que por eso es muerte cruzada. Muere el Congreso y muere el presidente, políticamente hablando, por cierto. Y nada impide que los mismos parlamentarios o el presidente sean electos después en las nuevas elecciones. Pero esa es una opción que tiene el presidente Lasso, que de verse muy cercado, probablemente recurriría a ella. Él está a medio camino de su mandato. Y ha tenido un mandato muy difícil, ha tenido muchas fricciones con el Congreso y ha tenido, tomas de cárceles, ha tenido una serie de incidentes y yo creo que esto está pasando en muchos países de América Latina, un alza desmedida de la delincuencia y la violencia. Y eso, por supuesto, siempre gravita en contra del gobierno. Bueno, estaremos atentos a ver cómo termina entonces esto que ya ha empezado en Ecuador. Muchas gracias, Raúl, que te vaya bien. Chao. Igual.